Listo para entrenar tu agilidad mental, pues probemos el modo de matemáticas en Cienciacraft. Tenemos que entrar a la escuela y nos dirigiremos a la puerta que está hasta el fondo. Una vez lleguemos, abriremos las puertas y nos dirigiremos al autobús que está por aquí. Presionamos el botón y nos dice que hemos llegado al templo de las matemáticas. Hay 3 modos: fácil, medio y difícil. Iniciaremos con el modo fácil. Así que vamos por acá, presionamos esta placa de presión y llegamos al modo fácil. Esta es una ciudad en la que van a haber 10 preguntas. Tenemos que contestarlas todas para dirigirnos aquí, presionar el botón y poder abrir esta gran puerta. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que nos dice 0 por 20. Recordemos que todos los números multiplicados por 0 es 0, así que lo contestamos y nos dice que estamos correctos. Y si la tenemos incorrecto, no te preocupes, porque nos va a decir un mensaje de retroalimentación. Una vez hecho esto, tenemos que contestar las 9 preguntas restantes. Así que iremos por acá. Aquí encontramos otra que nos dice que cuánto es 21 entre 3. Es 7. Nos dice que estamos correctos y regresamos. Siempre que haya luces de este tipo nos indica que cerca hay una pregunta. Entonces entramos y vemos que en efecto aquí hay una. 11 más 4, 13. No, estamos mal. Nos dice que tenemos que dividir los dígitos, o sea, básicamente 1 más 4. Y será más fácil. 1 más 4 es 5 y el otro 1 es 15. Contestamos y está correcto. Y por acá hay otra. Aquí vemos las luces. 3 por 9, 27. Correcto. Y así tenemos que ir haciendo con todas las preguntas. Esta es la última pregunta. La contestamos y está correcto. Así que presionamos el botón para salir. Y ya, como dije, ya están todas contestadas. Así que nos dirigiremos acá a comprobar respuestas. Presionamos el botón y están todas correctas. Así que se va a abrir la puerta y podemos pasar. Y aquí estamos de vuelta en el lobby. Luego, una vez contestado el nivel fácil, seguiremos con el medio. Vamos por acá, presionamos la placa y llegamos a un laberinto. Igual que en el fácil, hay 10 preguntas y las tenemos que contestar todas. Solo que aquí las preguntas son un poco más difíciles y es un laberinto en el que nos podemos perder fácilmente. Por ejemplo, aquí nos dice 1/2 por 1/4. La respuesta es 1/8 y si ponemos alguna incorrecta nos dirá el mensaje de retroalimentación. Si damos 1/8 y estamos correctos. Tendremos que hacer lo mismo con todas las demás preguntas. Y por ejemplo, aquí ya encontré otra, que es 9 más 3 menos 11 menos 5 más 4 menos 10 menos 12. Aquí hay que usar la jerarquía de operaciones. Y por ejemplo voy a poner 19 y nos dice que está mal. Bueno, tenemos que calcularlo correctamente. Menos 22 y esta es la respuesta correcta. Y así tenemos que hacer con todas las 10 preguntas restantes. Una vez contestadas ya las 10 preguntas, tendremos que buscar la salida, la cual estará por acá. Y ya cuando lleguemos estará el mismo cartel de comprobar respuestas. Tenemos que presionar la palanca y ya las tenemos todas correctas. Se abre la puerta y pasaremos por acá. Con esto ya hemos acabado el nivel medio. Cuando acabemos el nivel medio, solo nos quedará por hacer el difícil, el cual está por acá. Lo mismo, presionaremos la placa y llegaremos. Este modo está inspirado en la cultura de Maya. Por ejemplo, aquí podemos ver una gran pirámide y justo aquí adentro estarán todas las preguntas. Cuando pasemos nos dirá una alerta de que tenemos que estudiar todos los temas correctamente, porque no habrá mensajes de retroalimentación como en los otros modos. Esto para aumentar la dificultad.
Aquí pasaremos y vemos que no se puede abrir la puerta. Esto porque debemos contestar primero. 5 al cubo menos 5. La respuesta es 120. ¿Correcto? Y ya, se abre la puerta. Aquí también es más o menos un laberinto, así que tenemos que ir comprobando caminos hasta pues llegar. Aquí vemos, aquí abrimos la puerta y vemos como una zona con muchos caminos. Iremos para acá y nos encontramos otra pregunta. ¿Cuál es el siguiente número en la sucesión? 2, 5, 8. Sigue el 11. Presionamos la palanca y estamos correcto. Tendríamos que regresar, así tendríamos que ir buscando las siguientes preguntas. Y acá ya está abierta la puerta y vemos una zona con fuego, pero allá está la pregunta, así que vamos a ir saltando. Nos dice: dos de los ángulos interiores de un triángulo miden 30 y 100 grados respectivamente. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Sí, recordemos que los ángulos de un triángulo miden 180 grados. Si uno mide 100 y uno 30, nos da 130. Eso quiere decir que el otro mide 50 grados. Está correcto y tendríamos que regresarnos. Cerramos las puertas para saber cuáles ya contestamos. Y pues así tenemos que ir haciendo con todas las demás preguntas. Cuando ya hayamos contestado las 10 preguntas, tendríamos que buscar la salida, que está acá. Vemos que ya se abrió. Si no las hubiéramos contestado, no estuviera abierta. Vamos por aquí y estamos a punto de salir de la pirámide. Presionamos las placas y ya, vamos a la salida. Solo que pasa algo, que en realidad no podemos salir aún, porque tendríamos que luchar contra un alebrije. Aquí nos dice que tenemos que tirar un diamante del cofre. Hay que agarrar el diamante del cofre. Bueno, lo tenemos que tirar aquí al hueso y salen muchas partículas. Aquí nos encontramos con el alebrije que nosotros desarrollamos. Y fue la verdad una tarea muy complicada, pero aquí ya está. Tenemos que luchar contra él. Pues aquí ya estamos en el modo de supervivencia y vemos que nos da muchos efectos el alebrije, así que tendremos que luchar contra él. Vemos que como está muy oscuro es difícil darle. Vemos que ya poco a poco se le está bajando la vida. Ya está por menos de la mitad. Y listo. Eso sería todo por el modo de matemáticas.